El día que el Real Madrid admitió que quizás se había equivocado con Endrick, el silencio en los despachos pesó más que cualquier derrota en el campo. No fue una rueda de prensa dramática ni una confesión pública con luces y cámaras. Fue algo más sutil y, por eso mismo, más revelador. Fue una sensación compartida entre directivos, cuerpo técnico y parte de la afición. La cesión que debía impulsar su crecimiento podía estar frenando algo mucho más delicado, más difícil de recuperar, más costoso que cualquier cláusula contractual. El ritmo de una promesa que no espera a nadie. Para entender por qué esta decisión ha generado tanto debate, hay que retroceder al momento en que Endrick dejó de ser simplemente una joya brasileña para convertirse en un proyecto estratégico del club más exigente del mundo. El Real Madrid no ficha talento, lo captura antes de que el talento sea evidente para todos. Lo hace con precisión quirúrgica y con una convicción que mezcla intuición deportiva y análisis financiero. Cuando el club decidió apostar por Endrick, lo hizo sabiendo que no era solo un delantero precoz. Era una inversión en narrativa, en futuro, en continuidad generacional. Un jugador llamado a recoger la antorcha en un equipo que vive de anticiparse a los ciclos. Pero anticiparse no siempre significa acertar en los tiempos. Y en el fútbol, el tiempo es un recurso que se consume sin avisar. La cesión parecía lógica. Un jugador joven necesita minutos, necesita ritmo competitivo, necesita equivocarse lejos del foco inclemente del Santiago Bernabéu. Sobre el papel, era impecable. En la práctica, la historia empezó a mostrar grietas. El Real Madrid es una institución que rara vez reconoce errores de planificación. Y cuando lo hace con elegancia silenciosa. No verás titulares oficiales diciendo que fue la peor decisión. Lo que verás son movimientos sutiles, mensajes indirectos, filtraciones calculadas y una aceleración inesperada de planes que, hasta hace poco, parecían inamovibles. Y eso es precisamente lo que ha empezado a ocurrir. Endrick no es un jugador cualquiera. No es un suplente prometedor ni un experimento táctico. Es un símbolo de la política reciente del club. Fichar talento joven antes de que explote y moldearlo en casa. Lo hicieron con Vinicius. Lo hicieron con Rodrigo. Ambos pasaron por procesos de adaptación complejos, con críticas, dudas y una presión que habría aplastado a cualquiera con menos carácter. Pero el club los sostuvo. Creyó en ellos cuando fallaban controles, cuando definían mal, cuando la grada murmuraba. Y el tiempo les dio la razón. Entonces, ¿por qué con Endrick el plan ha generado tanta inquietud? Porque las circunstancias no son las mismas. El contexto competitivo ha cambiado. La plantilla es más profunda, la exigencia es mayor y el margen de error, paradójicamente, es más pequeño. Ceder a Endrick fue una apuesta por la paciencia. Pero en un entorno donde cada temporada se mide en títulos y cada partido es un examen público, la paciencia se convierte en un lujo incómodo. Hay un detalle que pocos mencionan y que resulta crucial. El desarrollo de un delantero depende más del entorno que el de cualquier otra posición. Un central puede madurar corrigiendo errores defensivos. Un centrocampista puede aprender gestionando ritmos. Pero un delantero vive del gol, y el gol depende de sistemas, de compañeros, de confianza colectiva. Si el equipo al que vas cedido no genera ocasiones, si el esquema no encaja contigo, si el entrenador prioriza resultados inmediatos, tu crecimiento se convierte en una estadística fría. Y las estadísticas, cuando no te favorecen, pueden convertirse en una losa. El Real Madrid, al analizar el rendimiento de Endrick durante su cesión, empezó a detectar algo más preocupante que la falta de goles, la desconexión. No la desconexión emocional, sino la táctica. Movimientos menos agresivos, menos determinación en el área, decisiones más conservadoras. Eso no es falta de talento, es síntoma de adaptación forzada. Y cuando un talento excepcional empieza a adaptarse a la mediocridad para sobrevivir, el riesgo es real. Aquí es donde la autocrítica interna toma protagonismo. No porque el club haya salido a pedir perdón, sino porque sus decisiones recientes indican que algo no cuadra. Reuniones más frecuentes sobre su evolución, seguimiento intensivo, análisis comparativos con otros jóvenes de plantel. Y sobre todo, una pregunta incómoda que flota en el aire. ¿Habría sido mejor integrarlo desde el principio, aunque fuera como revulsivo habitual? El Real Madrid no teme la presión mediática. Lo que teme es perder el control del relato. Si Endrick hubiera permanecido en el primer equipo, cada minuto habría sido una inversión directa en su adaptación al ecosistema blanco. Sí, habría cometido errores. Sí, habría tenido partidos grises. Pero lo habría hecho bajo el paraguas de un proyecto que sabe proteger a los suyos cuando decida apostar de verdad. La cesión, en cambio,
lo expuso a dinámicas que el club no controla. Y eso, para una institución obsesionada con la planificación, es casi un pecado estratégico. Porque cuando cedes a un jugador, cedes también parte de su contexto. Y el contexto moldea más de lo que parece. Hay quienes argumentan que exagerar el impacto de una cesión es caer en el dramatismo. Que el fútbol está lleno de idas y vueltas, de jóvenes que necesitan salir para volver más fuertes. Es cierto. Pero también es cierto que no todos los talentos siguen trayectorias lineales. Algunos necesitan el fuego constante de la élite para no apagarse. Y Endrick, por perfil y personalidad, parecía encajar en ese segundo grupo. Si estás siguiendo esta historia y empiezas a ver que no es solo un debate deportivo, sino una lección sobre gestión de talento en su máxima expresión, suscríbete, porque lo que viene va más allá de un simple movimiento de mercado. Aquí estamos hablando de cómo se construyen o se frenan carreras que pueden marcar una década. En el fondo, el problema no es que Endrick haya tenido minutos fuera. El problema es que el Real Madrid ha construido su identidad reciente sobre la idea de que los jóvenes crecen mejor dentro del sistema blanco que fuera de él. Y cuando rompes tu propia narrativa, aunque sea con buena intención, el riesgo de incoherencia aparece. Además, hay un factor emocional que no se puede ignorar. El jugador siente cuando es parte central del plan y cuando es una pieza en espera. La cesión envía un mensaje ambiguo. Dice, confiamos en ti, pero no lo suficiente como para que te formes aquí. Y aunque esa lectura pueda ser injusta, el fútbol también se mueve por percepciones. Los datos, por supuesto, se analizan con lupa. Minutos jugados, tiros por partido, participación en goles, presión defensiva, movimientos en el último tercio. Todo medido, todo comparado. Pero los datos no siempre capturan la sensación de pertenencia, la confianza que se construye en un vestuario que compite por títulos. Y ahí es donde el Real Madrid empieza a cuestionarse si el cálculo fue demasiado frío. Porque el club sabe algo que el resto intuye. Los grandes delanteros no solo se forman con partidos, se forman con responsabilidad. Se forman sabiendo que un estadio entero espera que resuelvas. Y aunque eso asusta, también acelera procesos. Vinicius explotó cuando entendió que el equipo necesitaba su desequilibrio. Rodrigo dio el salto cuando asumió que los partidos grandes eran su escenario. Endrick, lejos de ese entorno, puede estar aprendiendo, sí, pero quizá no al ritmo que el proyecto blanco necesita. La sinceridad del club no es una confesión pública, es una rectificación estratégica. Es empezar a planear su regreso antes de lo previsto. Es ajustar el discurso. Es reconocer internamente que la peor decisión no fue confiar en él, sino apartarlo del ecosistema que mejor sabe potenciarlo. Y aquí entra en juego algo que suele pasarse por alto. El Real Madrid no compite solo contra rivales, compite contra el tiempo. Cada temporada sin consolidar a un talento es una temporada en la que otros clubes avanzan. El mercado no espera. Las oportunidades no se repiten indefinidamente. Y un delantero joven necesita continuidad en un entorno que le exija al máximo. La historia aún no está cerrada. De hecho, apenas comienza. Pero el aprendizaje es claro, no todas las promesas necesitan distancia para crecer. Algunas necesitan proximidad, presión, exigencia diaria con los mejores del mundo. Y cuando el Real Madrid detecta que una pieza clave puede estar desarrollándose en un contexto subóptimo, actúa. Si has llegado hasta aquí y te estás dando cuenta de que el fútbol es mucho más que goles y fichajes, que detrás de cada decisión hay capas de estrategia, psicología y visión a largo plazo, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de análisis no te lo cuentan en el resumen del domingo. La cesión de Endrick puede no haber sido un desastre inmediato. No estamos hablando de una catástrofe deportiva. Estamos hablando de una decisión que, vista con perspectiva, puede haber ralentizado un proceso que necesitaba impulso constante. Y en un club donde cada detalle cuenta, ralentizar es casi tan grave como retroceder. El Real Madrid se sincera, aunque no lo haga en voz alta. Lo hace en sus movimientos, en su planificación renovada, en su forma de corregir sin admitir explícitamente. Porque las grandes instituciones no se definen por no cometer errores, sino por detectarlos a tiempo. Y si algo caracteriza a este club es su capacidad para ajustar el rumbo antes de que la marea cambie definitivamente. Endrick aún tiene todo por delante. El talento sigue ahí, intacto, esperando el entorno adecuado para explotar. La pregunta no es si será una estrella. La pregunta es cuándo y bajo qué condiciones. Y el Real Madrid, consciente de que el futuro no se improvisa, parece haber entendido que su sitio estaba más cerca de lo que creyeron al cederlo. Al final,
La peor decisión no es equivocarse. La peor decisión es no reconocer que el contexto importa tanto como el talento. Y en ese reconocimiento silencioso, el Real Madrid ha dado un paso que puede definir no solo la carrera de Endrick, sino la coherencia de su proyecto para la próxima década. Porque en el fútbol, como en la vida, saber rectificar a tiempo no es una debilidad, es una señal de grandeza. Porque en el fútbol, como en la vida, saber rectificar a tiempo no es una debilidad, es una señal de grandeza. Y esa grandeza, en el caso del Real Madrid, no se construye a base de discursos públicos ni de gestos teatrales, sino a partir de decisiones internas que rara vez se explican con micrófono delante. Se analizan en salas cerradas, con informes sobre la mesa, con gráficos proyectados en pantallas y con una pregunta que no admite romanticismos. ¿Estamos optimizando el talento que hemos pagado para que marque una era? Cuando se habla de rectificar, no se trata de un volantazo impulsivo ni de una reacción emocional ante un par de partidos discretos. Se trata de una evaluación estructural. El club observa variables que van mucho más allá del número de goles. Observa la evolución de los desmarques, la frecuencia con la que el jugador pisa zonas de máximo peligro, la sincronización con los compañeros, la agresividad tras pérdida, la velocidad de toma de decisiones en el área. Todo eso se mide, se compara y se contextualiza. En el caso de Endrick, lo que empezó a inquietar no fue una estadística aislada, sino la tendencia. En los primeros informes se destacaba su potencia explosiva, su capacidad para girarse en espacios reducidos y su valentía para encarar. Pero con el paso de las semanas, los analistas detectaron una ligera disminución en la frecuencia de esos gestos. No desaparecieron, pero se volvieron menos recurrentes. Y en un jugador cuyo principal diferencial es precisamente esa energía irreverente, cualquier reducción es significativa. Aquí conviene detenerse en un aspecto técnico que suele pasarse por alto. El desarrollo de un delantero joven depende en gran medida del volumen de acciones decisivas que puede repetir. Un extremo puede tocar el balón 50 veces por partido y encontrar confianza a través de la repetición. Un delantero centro, en cambio, puede tener 3 ocasiones claras en 90 minutos. Si el sistema no le genera esas situaciones, su margen de aprendizaje se estrecha. No es solo cuestión de talento, es cuestión de exposición. El equipo al que fue cedido Endrick tenía otras prioridades. Buscaba estabilidad, resultados inmediatos, equilibrio defensivo. No era un entorno diseñado para potenciar a un delantero que vive de la verticalidad y del atrevimiento constante. El planteamiento táctico priorizaba bloques compactos, transiciones rápidas pero no necesariamente elaboradas para explotar sus movimientos al espacio. Y eso, aunque pueda parecer un matiz, altera profundamente el tipo de experiencias que acumula el jugador. El Real Madrid, acostumbrado a dominar posesiones y a generar oleadas de ataques, ofrece un contexto radicalmente distinto. Allí, el delantero participa en un ecosistema donde las ocasiones se multiplican, donde los laterales proyectan constantemente, donde los centrocampistas filtran pases entre líneas con naturalidad. En ese entorno, un atacante joven puede fallar 5 veces y tener una sexta oportunidad. En un equipo más conservador, quizás solo tenga una. Y esa única oportunidad pesa como una sentencia. No se trata de menospreciar el valor formativo de la adversidad. De hecho, muchos argumentan que salir de la zona de confort fortalece el carácter. Pero aquí la cuestión no es si Endrick puede superar dificultades. La cuestión es si esas dificultades estaban alineadas con el tipo de jugador que el Real Madrid quiere construir. Porque no todos los obstáculos educan en la dirección correcta. En las reuniones internas se empezó a debatir sobre la coherencia del plan. Si el objetivo era convertir a Endrick en un delantero dominante en el contexto de Madrid, ¿tenía sentido que su aprendizaje principal se produjera en un sistema que no se parece al del Bernabéu? La respuesta no fue unánime, pero la duda quedó instalada. Y cuando la duda aparece en una institución tan planificadora, es porque hay elementos suficientes para cuestionar la decisión. Hay otro componente que añade complejidad al análisis, la competencia interna. El Real Madrid cuenta con una plantilla donde cada puesto está disputado por jugadores consolidados. La cesión de Endrick también respondía a la necesidad de evitar que quedara relegado a minutos residuales. Sin embargo, esa lógica se sostiene solo si el entorno externo le garantiza protagonismo real y crecimiento sostenido. Si eso no ocurre, el supuesto beneficio se diluye. Los informes psicológicos también forman parte del proceso. El club evalúa el estado emocional del jugador, su nivel de confianza, su lenguaje corporal en el campo. Y aunque públicamente se transmita tranquilidad, internamente se analiza cada gesto.
Un delantero que duda medio segundo antes de rematar está enviando una señal. Un atacante que opta por descargar el balón en lugar de encarar en el área está revelando una adaptación al contexto que puede no ser la ideal. No se trata de dramatizar ni de convertir cada detalle en una alarma roja. Pero en un proyecto que aspira a dominar Europa durante años, los matices importan. El Real Madrid no invirtió en Endrick para que fuera un delantero correcto. Invirtió para que fuera diferencial. Y la diferencia no se cultiva en la comodidad ni en la contención excesiva. La autocrítica del club, por tanto, no es una admisión pública de fracaso, sino una revisión meticulosa del proceso. Se analiza si la comunicación con el cuerpo técnico del equipo receptor fue suficiente, si se definieron objetivos específicos más allá de los minutos jugados, si se establecieron indicadores claros de progreso. Porque ceder a un jugador no es simplemente firmar un contrato temporal, es diseñar un plan de desarrollo compartido. En ese sentido, uno de los puntos que más peso ganó en las discusiones fue la idea de que el seguimiento debía haber sido aún más proactivo. No basta con recibir reportes semanales. Se necesita una integración constante entre metodologías, una alineación táctica que garantice que el jugador no está aprendiendo hábitos que luego tendrá que desaprender. Y desaprender, en el fútbol de élite, consume tiempo valioso. La reflexión también alcanza el mensaje que se transmite al vestuario propio. Cuando el club apuesta públicamente por jóvenes talentos y luego los envía fuera en su primera temporada, la narrativa interna puede resentirse. Los jugadores observan, interpretan decisiones, construyen expectativas sobre su propio futuro, y mantener coherencia en el discurso es fundamental para sostener la confianza colectiva. En el caso de Endrick, el club empieza a reconocer que su perfil encajaba mejor en un proceso de integración progresiva dentro del primer equipo que en una cesión completa. Minutos medidos, apariciones estratégicas, participación en partidos de menor presión inicial para ir escalando responsabilidad. Un camino más controlado, más alineado con el estilo del equipo, más coherente con la apuesta inicial. No es casualidad que en las últimas evaluaciones se haya puesto énfasis en su capacidad para atacar el primer palo, en su agresividad en el área pequeña y en su instinto para anticiparse a los centrales. Esas cualidades brillan especialmente en un equipo que vive instalado en campo rival. Lejos de ese contexto, se diluyen, y cuando el entorno no potencia tu principal virtud, corres el riesgo de convertirte en un jugador distinto a que prometías ser. El Real Madrid entiende que el talento joven no es una materia prima infinita. Tiene ventanas de explosión, momentos en los que la confianza, la energía y la oportunidad se alinean. Si esos momentos se desaprovechan o se gestionan con excesiva prudencia, el crecimiento puede volverse más lento de lo previsto. Y en un club donde cada temporada se mide en finales disputadas, el tiempo es un recurso escaso. La sinceridad institucional, entonces, no es un titular. Es una conclusión interna. La cesión pudo haber sido demasiado conservadora para un perfil que necesitaba exposición directa al máximo nivel blanco. No porque haya sido un desastre, sino porque quizá no fuera decisión óptima para maximizar su impacto futuro. Y en esa conclusión hay una lección que trasciende el caso particular. El fútbol moderno exige precisión no solo en el fichaje, sino en el acompañamiento posterior. Comprar talento es apenas el primer paso. Lo verdaderamente complejo es diseñar el entorno que lo convierta en leyenda. El Real Madrid ha demostrado saber hacerlo en numerosas ocasiones. Precisamente por eso, cualquier desviación del modelo genera análisis profundo. Endrick sigue siendo parte central del proyecto. Nadie dentro del club duda de su potencial. Lo que se cuestiona es el camino elegido para llegar a ese potencial. Y reconocer que el camino puede ajustarse es, en sí mismo, un acto de responsabilidad estratégica. Porque al final, cuando una institución de este tamaño se detiene a revisar una decisión, no lo hace por capricho. Lo hace porque entiende que cada movimiento define el futuro. Y si el futuro pasa por un delantero llamado a marcar una época, entonces cada detalle de su formación importa más de lo que cualquier aficionado podría imaginar desde la grada. Y cuando una institución de este tamaño se detiene a revisar una decisión, no lo hace por capricho. Lo hace porque entiende que cada movimiento define el futuro. Y si el futuro pasa por un delantero llamado a marcar una época, entonces cada detalle de su formación importa más de lo que cualquier aficionado podría imaginar desde la grada. Importa la calidad de los entrenamientos que realiza cada semana, importa el tipo de estímulos competitivos que recibe, importa la naturaleza de las instrucciones que escucha desde banquillo. No es lo mismo que un entrenador te pida fijar centrales y descargar de espaldas constantemente a que te exija atacar el espacio entre lateral y central con agresividad permanente. Son matices tácticos que,
repetidos durante meses, moldean la identidad futbolística de un jugador. En el análisis interno del club, se puso especial atención en la frecuencia con la que Endrick recibía el balón de espaldas en campo propio. No porque sea incapaz de hacerlo, sino porque no es ahí donde maximiza su impacto. Su principal virtud no es la pausa ni la distribución, sino la ruptura, el desmarque explosivo, la lectura instintiva del rebote en el área. Cuando un jugador pasa demasiados minutos lejos de la zona donde puede marcar diferencias, su perfil empieza a difuminarse. Los informes de vídeo mostraban secuencias repetidas en las que Endrick iniciaba movimientos correctos, pero el pase no llegaba. En el Real Madrid, esos movimientos suelen ser recompensados con centros tensos o filtraciones rápidas. En un equipo más reactivo, el balón tarda más en progresar o directamente se opta por despejar la presión. El resultado es una acumulación de esfuerzos invisibles que no se traducen en acciones decisivas. Y para un delantero joven, la sensación de que sus movimientos no generan consecuencias puede erosionar la confianza. También se analizó el volumen de presiones en campo rival. El Real Madrid basa parte de su identidad reciente en la recuperación alta tras pérdida, especialmente en partidos grandes. Endrick, por energía y juventud, encaja perfectamente en esa dinámica. Sin embargo, en un bloque que defiende más bajo, sus esfuerzos de presión se vuelven aislados, menos coordinados, menos efectivos. Eso no solo reduce su impacto defensivo, sino que le priva de una de las vías más rápidas hacia el gol, la recuperación en zona peligrosa. Otro elemento clave en la revisión fue la calidad de las asociaciones. En el entorno blanco, Endrick tendría la posibilidad de combinar con centrocampistas acostumbrados a filtrar pases en décimas de segundo. Jugadores que leen los desmarques antes incluso de que se produzcan. Esa sincronización no se improvisa, se entrena, se repite, se perfecciona. Y cada semana fuera de ese ecosistema es una semana sin avanzar en esa conexión específica. No se trata de despreciar el aprendizaje adquirido en la cesión. Hay lecciones valiosas en adaptarse a contextos menos favorables. Aprender a pelear balones divididos, a soportar partidos cerrados, a mantener la concentración cuando el equipo sufre. Todo eso suma. Pero la pregunta que se hicieron en Valdebebas fue directa. ¿Esas lecciones compensan la falta de exposición constante a un fútbol dominante, que es el que el jugador deberá ejecutar en el Madrid? En paralelo, el departamento físico revisó sus métricas de explosividad. Endrick destaca por su potencia en los primeros metros, por su capacidad de ganar ventaja en espacios reducidos. Cuando el equipo no juega en campo rival con continuidad, esas situaciones se reducen. Menos arrancadas, menos duelos en el área, menos oportunidades de explotar esa virtud diferencial. Y el riesgo no es solo táctico, sino evolutivo. Un talento que no ejercita con frecuencia su principal fortaleza puede perder filo. El club también evaluó la carga mediática. Paradójicamente, estar fuera del Madrid no implica menos presión. En algunos casos, significa una presión distinta, menos estructurada, más inmediata. Cada partido sin gol se convierte en titular local, cada suplencia genera debate. Y sin el respaldo institucional directo del entorno blanco, el jugador puede sentirse más expuesto. La protección mediática es un activo silencioso que el Real Madrid sabe manejar cuando decide apostar por alguien. En las conversaciones internas se planteó un escenario alternativo. ¿Qué habría ocurrido si Endrick hubiera permanecido como tercer o cuarto atacante, entrando 20 minutos en partidos resueltos, acumulando experiencia en Champions, respirando el ambiente del Bernabéu en noches grandes? Quizás su volumen total de minutos habría sido menor, pero la calidad competitiva de cada uno de ellos habría sido superior. Y en el desarrollo de un talento, la calidad pesa tanto como la cantidad. No es una cuestión matemática, es una cuestión estratégica. El club entiende que los jugadores no se desarrollan en abstracto, lo hacen en contextos específicos que condicionan su mentalidad. Competir por títulos cambia la forma en que se afrontan los entrenamientos, la intensidad de cada sesión, la concentración en cada detalle. Esa cultura se absorbe por proximidad. Y al ceder a Endrick, el Madrid renunció temporalmente a que absorbiera esa cultura desde dentro. Se discutió incluso el impacto en su jerarquía futura dentro del vestuario. Un jugador que crece internamente desde los 18 años construye relaciones, códigos compartidos, complicidades que luego facilitan su liderazgo. Salir y regresar implica reconstruir parte de ese vínculo. No es imposible, pero añade complejidad. Y en un equipo donde la cohesión ha sido clave en los últimos éxitos europeos, esos matices cuentan. La revisión también incluyó comparativas históricas.
Se estudiaron casos de delanteros jóvenes en otros grandes clubes que fueron cedidos prematuramente y tardaron más en consolidarse. No para alarmarse, sino para identificar patrones. En varios ejemplos, el denominador común fue la desconexión entre el estilo del equipo cedente y el del equipo formador. Cuando esa brecha es amplia, el retorno exige un periodo de readaptación que podría haberse evitado. En este punto, la reflexión se volvió más estructural. ¿Debe el Real Madrid ajustar su política de cesiones para perfiles ofensivos de alto potencial? Quizá la fórmula que funciona con defensores o centrocampistas no sea idéntica para delanteros explosivos. Cada posición tiene su propio ritmo de maduración. Y asumir que el mismo modelo sirve para todos puede ser un error de simplificación. Endrick, por características, no es un delantero de maduración tardía. Es un perfil que vive de la chispa, de la confianza inmediata, del atrevimiento sin cálculo excesivo. Esos rasgos florecen mejor en entornos que premian la iniciativa. Cuando el contexto prioriza la seguridad y el equilibrio por encima del riesgo, el jugador puede empezar a moderar su instinto. Y moderar el instinto en un talento diferencial es como pedirle a un velocista que corra con freno de mano. El club no cuestiona su profesionalidad ni su actitud. Los informes coinciden en su compromiso, en su ética de trabajo, en su predisposición a aprender. Precisamente por eso la revisión es más profunda. Porque cuando el talento y la actitud están alineados, cualquier freno suele ser contextual, no individual. Se analizaron incluso sus mapas de calor. En comparación con proyecciones iniciales, su presencia en el área rival era ligeramente inferior a la esperada. No por falta de intención, sino por dinámica colectiva. El equipo en el que jugaba generaba menos centros laterales, menos balones al segundo palo, menos situaciones de rebote. Para un delantero con olfato de área, esos detalles marcan diferencias acumulativas. La sinceridad interna del Real Madrid, entonces, no es una autocrítica dramática, sino una calibración fina. Un ajuste milimétrico en la brújula del proyecto. Reconocer que la decisión de cederlo pudo haber sido excesivamente prudente es también reafirmar que el objetivo sigue intacto, convertirlo en una pieza central del futuro ofensivo. Porque al final, cada decisión en un club de esta magnitud es una inversión en narrativa. El Real Madrid no solo construye plantillas, construye historias de continuidad, de herederos naturales, de transiciones suaves entre generaciones. Enrique está llamado a ser parte de esa historia. Y cuando detectan que un capítulo puede estar desviándose del guión óptimo, no dudan en revisar la trama. No se trata de dramatizar el presente, sino de proteger el mañana. Y en esa protección meticulosa, en ese análisis casi obsesivo de cada variable, se entiende por qué la institución considera que la cesión pudo no haber sido la mejor decisión posible. No porque haya arruinado nada, sino porque cada mes fuera del ecosistema blanco es un mes menos de integración plena en el proyecto que lo espera.